Estamos trabajando para usted. Ahora sí, ya, Ya. ya. Bueno, Oye, ¿y estamos entonces al aire bien? debo convenir entonces que todo el ridículo que hice antes lo puedo volver a hacer. Ojo. Buenas, Muy bien. chiquillos. Hola, hola, hola. Hola, buenas. ¿Cómo han estado? Ya, Voy a esperar una respuesta imaginaria. sí, Pero, bueno, ¿estamos al aire dónde? ¿En Twitch y en YouTube? As- sí, En YouTube vamos después. Así que, nada, pues aquí otra temporada más de Primera Impresión. Bárbara, Mauri, ¿cómo estás? bien, bueno, como no vamos a hacer como que no conversamos antes, pero la vida puede ser aún peor. Pero acá estamos para cambiar un poquito la perspectiva. Eh, Los libros, a pesar de que todos tienen tapa, son igual que la vida. Tiene páginas donde tú pensáis que esta cosa no va para ningún lado. Hay momentos en que son críticos y finalmente se cierra. A veces como uno quiere y a veces nada. Igual te gusta el libro. Así. El libro igual se puede contar. Te vaya bien, te vaya mal, te vaya más o menos. El libro Ay, se cierra bueno, igual. ha estado todo muy... Tuvimos una primera temporada bastante exitosa, igual, con buenos invitados. Les contaba recién a Mauri que no me acordaba el nombre de ninguno de los invitados, pero por eso tenemos el ayuda a memoria. Tuvimos a Andrés Urrutia, tuvimos a Demivago, fue nuestro último invitado, si no me equivoco, el Sí. Demivago. Tuvimos también a... Mira, aquí lo estoy buscando. No me acuerdo del nombre, pero ahora pueden Ana seguir. Gloria Bedoya. Ven, ahí está. También tuvimos a Yolanta. Sí. Así que Vemos de México Ana Gloria Bedoya, que nos hizo y ver el tema literatura de la infantil. literatura no infantil. Sí, Bueno, mal llamado pasamos infantil por, porque es para todos, pero bueno. Y, no, pasamos y, no- por varios géneros. y ahí hay algo interesante. Yo creo que es una fórmula que podríamos repetir de otra forma, por supuesto. Pero la mayoría tiene su género predilecto y lee otras cosas. Y nosotros también, en términos de. Vamos a hacer todo lo posible por traer más asociadito el tema de género, ¿no es cierto? No sé, vamos a hablar de literatura fantástica. Y vamos a buscar algún expositor, algún autor que tenga que ver, por ejemplo, con literatura fantástica. Ahora, Claro, vamos a hablamos del primer partir. semestre como invitamos gente bacán que sabíamos que tenía publicaciones buenas, eh, pero no hicimos ese nexo específico con literatura. Hablábamos como de los derechos de autor. En esta segunda temporada estamos en página en blanco, Vamos. escribiéndolo. Dale, Yo, dale. yo- yo creo que también ahí hay una cosa interesante. eh, y en esto nos tienen que ayudar las personas que nos ven. Nosotros podemos generar cierto contenido, pero la idea es que también participen de esta línea editorial y nosotros podríamos eventualmente levantar algunos tópicos, algunos temas que les gustaría. Entonces, no sé, pues tiramos 3 tópicos y no sé, elijan ustedes el que más les gustaría que viniera. No sé, tiramos a la pauta que queremos al chismecito lector. Entonces, Por ya, ¿cómo es el ejemplo. chismecito lector? Va, y damos una pequeña y ustedes votan. Sí, me tinca chismecito lector. O de repente, ¿sabéis qué? Análisis del libro que más me gusta por cuando hago tal cosa. O el libro que me gusta más para, no sé, para salir a lanzarme a la vida, para declararme al amor de mi vida, etcétera. O sea, Mira, para toda esa iniciativa. Entonces, sí, vamos a tener que usar más canales para recolectar sus opiniones. Encuestas, tal vez. Saber sí, qué yo creo que quieren. sería como
Acá me dicen por interno que sí se puede hacer. Maravilloso, lo vamos a tener que aplicar. Y yo había olvidado la dinámica de Twitch, po, así que ahora me fui a Twitch y estoy en el chat y nos dicen Kender28. A mí algo que no conocía y me lo encontré con mi hija son los libros clásicos en versión manga. Mi hija está leyendo La Odisea y la Ilíada. Oye, Qué bueno el excelente. comienzo. Hola Fernocio, estoy saludando a la gente. Muchas gracias por escribir al chat. Qué bueno que nos escriban igual. Eh, ese es un muy buen tema el que toca Kender, el de los libros mangas en versión, o sea, los clásicos en versión manga. Mira, y ¿cachai que mira cómo es inteligente la gente, ¿ah? Yo a mí a veces me sorprendo. No, en serio, en serio. Es que de repente últimamente me cuesta y cada vez que veo la tele y algunas redes sociales digo, no, no somos tan inteligentes. Y después aparecen estas cosas y sí, somos inteligentes. De hecho, Oh, escucho alguna vocería y como que, no, no, no somos tan inteligentes. Y después escucho esta idea, muy inteligente. En el formato, en el formato que yo creo que más se acomoda a hacer este tipo de cómic o de novelas gráficas o todo esto, son precisamente los libros que nos quedan un poquito distantes en el tiempo y con los que no compartimos tanta historicidad. No son de nuestros tiempos. Sí, sí, fíjate, po. la Odisea, o sea, ya está escrito en un poquito difícil, con unas cosas que no nos quedan muy de cerca, pero alguien tiene la genial idea de mostrarlo en gráfico, ir a la papa misma y hacerlo sumamente digerible. Y va a Ujú. venir uno y va a Eso, decir, lo están vulgarizando. Papa, papa, si yo quiero entrar, voy a entrar por ahí. Y sí, después ya, eso es algo que hemos promovido y algo que vamos a seguir promoviendo. Leer es leer. Es eh, un hábito que no podemos soltar. Porque por eso tenemos a vocerías de gobierno que no saben conectar dos ideas. Leer es leer. En la temporada pasada defendimos todos los derechos, incluso el de no leer, que pueden ocurrir temporadas, pero la importancia de leer radica en que podamos conectar neuronas, a que podamos conectar ideas, eh, no importa lo que estén leyendo. O sea, hay ahí una cosa como, ¿hay derecho a la vocería? Dicen, no hay derecho a la vocería, por favor. o sea, yo creo que, ¿sabéis qué? Que ahí hay un tema interesante. Cuando tú, el acto más precioso, yo creo que 10 libros aportas, lo más precioso es cuando tenéis que recomendar un libro y realmente sabéis de qué se trata el libro, pero le dejáis medio cachito a la persona para que se interese. Cosa que no pasa en la vocería. Porque si tú te dedicáis a decir algo y la mitad de las cosas que decís son reiterativas, comes, mal expresadas, contradictorias incluso, nadie se va a leer ese libro. ¿Quién se lo va a querer Es leer? que es, sí, pues. O sea, a eso me leo el Condorito y el Condorito es mucho más entretenido. Y Coherente. coherente. Entonces, elige tu forma, pero Sí, elige la de corrido. ¿Sí? sí. Oye, a mí me encantan esos libros que mencionó el Kender 28. Sí, yo creo que los únicos que conozco por ahora que adaptan estas cosas son la editorial La Otra H, Mm. que son unos libros así en formato chiquitito, eh, y que de hecho no son mangas porque están hechos para leerse como de manera occidental, ¿cachai? Mm. Se leen tal como nosotros. O sea, una pequeña aclaración Es como técnica novela nomás. gráfica.
Claro, son novelas gráficas. Son novelas Mm, gráficas, pero igual tienen como este pequeño como tinte a manga. mm, eh, y que están funcionando muchísimo en las aulas. Eh, yo no soy profe, siempre lo he dicho, pero tengo harta cercanía con las bibliotecas escolares y los chiquillos están leyendo harta novela gráfica. Yo creo que es algo que los profes están también como descubriendo de a poquito. Así que seguir fomentando. Moby Dick también menciona Kender, ese también, sí. Yo creo que son los de la otra H, que tienen adaptaciones súper, súper buenas de todas estas cosas que bien decía Mauri, pues, que nos quedan como lejos tanto cronológica como culturalmente. Porque, mm. o sea, la Odisea, bacán, buenísimo. Ulises, El Quijote, todos los clásicos, Moby Dick, o sea, tienen su razón de ser que hayan perdurado en los años. Pero, o sea, entendiendo todas los cambios sociales que han habido, los chicos no están leyéndose mamotretos así gigantes. O sea, yo creo que ni siquiera generaciones pasadas podían de repente con esos mamotretos, porque es otro lenguaje, como que tú leís y no entendís así como, ¿qué tiene que ver esto con mi contexto? Así como, ¿cómo lo bajo a lo que me pasa? Porque esa cuestión como de el pensamiento se va como desarrollando, ¿cachai? Entonces tenía niños de 12 años leyendo weas que pasaron hace 1000, que no... No, además ¿Cómo? que, ¿Cómo? además que tenía una cuestión que es súper básica. Yo creo que el libro, el libro ya más, el formato libro más que novela gráfica, te aporta una cosa que a lo mejor la novela gráfica no te va a dar, que es el léxico, ¿no? Va a haber mucho más léxico en un caso, mucho más complejo quizá, más abierto y todo. Pero resulta que también hay que ir haciendo las apropiaciones de significado y de sentido gradualmente. Porque si yo empiezo leyéndome Moby Dick, empiezo a leer Herman Melville, un Moby Dick, aparte de saber las 508 denominaciones que tiene una ballena, todos los tipos de productos que se pueden hacer con ballena y todas las cosas que están relacionadas con ballenas, eh, quedo como primero en shock. Entonces, pero si yo cuento la historia central, le doy el sentido que tiene a Moby Dick, probablemente sea mucho más eficiente después incorporar léxico. A mí personalmente hay otros libros de Melville que me gustan más. Pero bueno, eh, es discutible como digo, porque hay gente que le gustan estos libros que son como una especie de investigaciones donde el autor hace como un apartado para decirte, mira todo lo que hay de este pequeño mundo, de este microcosmos de los marinos y las ballenas. Entonces yo siempre pongo dos comparaciones. Moby Dick y el viejo y el mar. ¿Cachai? El viejo y el mar, 3 cucharadas a la papa. Hablando de una situación parecida. La situación de vivir en el mar y pasar las apreturas que significan estar en medio de una situación de una naturaleza que no podéis dominar. Pero me ahorro como 400 páginas de descripción de clases, taxonomías y... Entonces, la persona que le gusta la taxonomía, Herman Melville. A que le gusta la Feliz. intensidad de lo que le pasa y de lo que ocurre y cómo se transforma una persona, le hace el viejo y el mar. Entonces, libro hay para todo. Y qué bueno que existan estas otras bajadas también, pues. Si no te genera Sí, pues, un trauma, po, ¿cachai? exacto. Bueno, diste en el clavo ahí con el tema del léxico. Eh, es verdad que la novela gráfica puede reducir un poco el lenguaje,
Eh, pero igual está introduciendo el gusto, la curiosidad, que es lo que no se tiene que como perder. Eh, y bueno, yo estuve hace poco ahí haciendo como unas encuestitas a los estudiantes de qué les gusta leer y onda a estudiantes de 14 años que están leyendo y que quieren leer onda La Odisea, que no tengo idea por qué la quieren leer, pero la quieren leer, ¿cachai? O sea, lo que pasa es que claro, si después le pasáis el libro gigante es como que se asustan porque está esta cosa de ya, ok, lo voy a intentar, no, hay palabras que no voy a entender y te vaya al teléfono y te distraes y la lectura se complejiza y como que la vais dejando. Entonces, se agradecen todas estas adaptaciones a novela gráfica de clásicos que sabemos que obviamente no logran condensar, o sea, logran condensar, pero no toda el peso de una obra clásica extendida. Ahora, por Pero ejemplo, eso que tú estás diciendo tiene que ver con algo que se ha estudiado en educación. Que la educación tiene que ir haciendo escalamiento, ¿cachai? Vais por conceptos y vas escalando en complejidades y tu pensamiento va escalando en distintas complejidades, no solo a nivel de palabra, de léxico, sino que también en de asociaciones, de estructuras mentales para poder comprender ciertos mundos. Bueno, el formato gráfico te agrega una más, y es que tú, claro, estás viendo lo que estás viendo, pero lo puedes asociar, porque la imagen gráfica es más directa. Tú te puedes imaginar cualquier cosa, pero siempre que hayas tenido alguna experiencia anterior, cuando tú tienes algo más gráfico y con pocas palabras, tú puedes entender el contexto, puedes recrearlo. A ver, si tú no tienes el léxico y yo te digo estribor, babor, puta, mm, al- al- vamos ahí, pasando y se produce lo que tú decís. Me distraigo, ¿sí? sí, po. Pero si tú Que decís, mira, está estribor y te están mostrando para un lado y da babor para el otro, ya sabéis que son orientaciones al menos, como dentro de un barco. claro, eso, insisto, es como un fenómeno social, como propio de el desarrollo nomás y evolución humana, porque claro, antes la gente tampoco conocía las palabras, eh, pero tenían el diccionario al lado o tenían con quien conversar, ¿cachai? Y preguntar eh, qué significa esto. Bueno, mi profe del colegio era como, oye, si hay una palabra que no conoces, ese es ahí el momento donde tienes que parar de leer y buscar qué es la palabra. Pero todo esto me llevó igual a pensar, es que creo que las nuevas pruebas como de aptitud académica, PSU, ya no tengo idea cómo se llaman, Ujú. eh, como que eliminaron las preguntas de gramática, de coherencia, y ahora son solo como de comprensión lectora, por lo último que escuché, que era como mucha comprensión lectora, mucho leer, leer, leer. Em, Y bueno, sabemos que leer hay que hacerlo, pero también es importante mantener como la coherencia, la cohesión, porque es ahí donde uno puede como estos ejercicios básicos como de qué viene después del para o del de que Mm. aparecían en las pruebas, po. Entonces, estamos también, queremos que los estudiantes aprendan y lean, pero eso la lógica es como que después tengas pensamiento crítico y puedas formular bien tus ideas, que es ahí donde estamos fallando, que Mm. las personas no están pudiendo como expresar adecuadamente sus sentires. Yo creo que tiene que ver Y, también con el formato que se está planteando, la forma en que vamos adquiriendo conocimiento, pongo conocimiento, ¿no? Que es que el conocimiento en cápsula, donde la verdad es una verdad que está ya consumida, ¿sí? No necesita ser elaborada ni, no, simplemente consumida. Entonces, en un formato de consumo muy rápido,
Si lo consumo y me gusta, lo sigo comiendo y si no, chao. Ujú, Eh, pero hay algunas cosas que son recreativas. Y cuando digo recreativas, no solo para jugar, sino que para volver a crear. Caso los fanfic. ujú. ¿Ah? El fanfic es una oportunidad de tomar una serie de conceptos anteriores, ideas, estructuras, tramas, personajes, etcétera, y los vuelves a resemantizar, les das un significado, sigues una línea de trama, sigues una línea de personaje, exaltas lo que te gusta, y ese ejercicio no es un ejercicio menor, es un ejercicio que se ocupa hace no tanto tiempo. El fanfic, no vamos a decir que inventamos el fanfic hace 20 años ni 30 años, pero es uno de los formatos nuevos. Y el fanfic es una de las cosas que tiene, tuvo fuerza con el avance de la tecnología. Y también quiero contarles que, bueno, mira, el típico, mira, este es mi mención de Francisca Solar de la segunda temporada. ¿Ah? Porque menciono por lo menos una. Francisca Solar, nuestra multiventa nacional, gran autora, partió haciendo fanfic. De Harry Potter, ¿o no? Exacto. Entonces, Claro. si tú te demoráis un poquito, hizo también algunas cosas de Archivo Secreto X. Cosas que son muy populares. Pero si te das cuenta, esa articulación, la facilidad para poder hacer esa articulación y después volverse Matea como ella se vuelve, que hace investigación y y sacar estas tremendas novelas que tiene ahora, son gracias a que tuvo estas guías, las articuló muy bien, empleó lenguaje conocido, pero por construir. Los libros abren historias, pero no las terminan de cerrar. Ujú. Y el cómo me gustaría que este libro hubiera terminado son a veces las mejores historias posibles. Los retelling, donde tú los veas, te gusten o no te gusten, los retelling la rompen. Y eso Sí, yo demuestra creo que que hay algún tiene, talento. es esa como curiosidad humana innata de qué hubiera pasado si. El if. ¿Ah? Y listo. Hasta Marvel hace. Es un what if, ¿no? Eso de que. Bueno, y si esta cuestión hubiera sido así en el universo Marvel, ¿qué hubiera pasado? Ujú. Bueno, acá en literatura se hace. Es lo mismo, cambiamos nomás el formato, pero es un objeto a la larga tecnológico el libro. Y es un objeto, o sea, y es un objeto que no ha decaído, que ha trascendido en el tiempo, y que hoy día, mañana particularmente, estamos celebrándolo. Eh, y bueno, no, tampoco es que lo celebremos hace muchos años, pero el nombre de, ayúdame, Shakespeare, Garcilaso de la Vega y otro autor más, como se conmemora en torno a eso. Me falta el otro autor, que también es alguien muy conocido, qué mal. Bueno, pero es tan importante el artefacto, el libro, no solo como objeto, sino como todo lo que trae detrás, que, que se mantiene en el tiempo. No ha tenido ninguna... Es un objeto tan bueno que no ha tenido ninguna modificación en, en nada. O sea, ya, ok, pasamos como de la piedra, del barro, del papiro, al papel y ahora tecnologías, pero el impulso humano de escribir, de narrar, de contar, de volcar lo que hay acá y dejar lo que trascienda, no se para, no lo detiene nada. No lo detiene Es ni la la... variación de un soporte nomás. Es la variación del soporte. En piedra, Ujú. en papel, digital o como queráis. Pero al final es la sana forma de contar historia para que otros se identifiquen, se emocionen, le guste y sea capaz de
ponerse en la piel de un otro que a lo mejor ya se murió y es polvo ahora. ¿Sí? Ujú. Cosas que se vuelven como súper cercanas a uno, que cuentan experiencias que uno de alguna manera conecta. Y eso, no sé si hay muchos objetos culturales que lo puedan recrear. O sea, para mí, por ejemplo, eh, no me peguen, queridos antropólogos y gente de ese tema, por favor, no me Polémica. golpeen, no me peguen. Pero, por ejemplo, hay otros objetos culturales que tú tenés que ser súper docto para poder hacerlos asimilables a lo nuestro. O sea, sacar deducciones de lo nuestro. Si yo encuentro una vasija perdida, ¿no es cierto?, en unas catacumbas y todo. Si yo no soy ni arqueólogo, ni antropólogo físico, ni nada de eso, pucha, que va a ser difícil desentrañar lo que ocurrió en ese momento. ¿Por qué está ese objeto y qué implicaciones tiene ese objeto? El libro está ahí, compadre. El libro te está hablando, te está diciendo, en quizás hasta tu mismo idioma te está diciendo lo que quiere comunicarte. Ujú. ¿Ya? Lo otro es maravilloso. ¿Cómo podemos desentrañar algo a partir de un objeto físico? Maravilloso. Pero este está, pero hecho papita para el loro. Lo están diciendo en un lenguaje. Más encima, ya, te creo, no sé, edad media para atrás, era muy difícil porque a la gente le costaba leer. No tenía, no sabía leer, era para unos poquitos. Pero ahora no. O sea, ahora que sabemos leer, ahora que sabemos jugar un poco con el lenguaje, que no es solamente la acumulación de palabras, sino que podemos entender relaciones y asociaciones entre ideas. Chuta, más clarito, ¿dónde? O sea, figúrate un egiptólogo. O sea, la media pega, papito. Y ellos nos traducen a nosotros en una búsqueda bastante poco interesada. Historia sobre eso. Hay que decirlo, pues, o sea, gallos que. Figúrate el tipo que tuvo que. Bueno, los tipos que tuvieron que hacer la piedra de. ¿Cómo se llama esta? Que como que traduce varios idiomas. Oh, la Roseta. Compadre, Champoleón creo que es uno de ellos. Sabiduría pura expresada en tres idiomas. El compadre se dedica a estudiar eso años de años para que nosotros podamos entenderlo. Ah, no, si de esto lo saben todo. Pero hubo que ponerlo ahí, po. ¿Ah? Por escrito. Para que nosotros pudiéramos digerir esa idea. Para que pudiéramos pensar claro, para que pudiéramos pensar crítico. Ahora cuesta tanto, ¿no? Cuesta tanto de repente. Porque como viene medio cocinadito el tema, tenemos que. Ah, no. El plátano no se come así, no se come frito. Y llegan algunos coleguitas del otro lado, un poquito pasadito el charco. Se come frito, compadre, y es rico. Bueno, ¿ah? Ese tipo de experiencias que uno no puede tener porque ya no está en ese tiempo histórico, te las aproximan los libros. En el formato que queráis. Pero son los libros los que te hacen esa posibilidad. Lo que te hacen crecer la mente. Es, es la gracia del lenguaje, de haber como inventado el lenguaje. El lenguaje escrito. El lenguaje escrito. Eh, y hay que como perdurarlo de incentivar a nuevas voces a seguir escribiendo eh, sin dejar de lado los clásicos. eh, por eso celebramos el Día del Libro, por el alto impacto cultural
y humano que tiene y lo mucho que repercute. Entonces, yo estoy pegadísima con la celebración del Día del Libro, así que eso es mañana, es por el nacimiento de estos tres autores, pero también nosotros tenemos un autor chileno que es Augusto de Almar, que muy poco valorado con su novela Juana Lucero, que tiene más de 100 años, eh, si no me equivoco, y nunca lo nombramos a él, o yo pocas veces he visto que lo nombremos a él como Un la prócer, así. como el prócer para celebrar el Día del Mm. Libro. Aclaratoria, es el Día del Libro y los derechos de autor. Mm. También, lo vuelvo a remarcar porque ya varias veces me han dicho los autores como, ah, acuérdense de los derechos de autor. Eh, igual una otra, ahí se abre un chisme muy interesante, el de los derechos de autor. Porque derechos de autor, fanfic, como que, uff, Pero de qué es la idea original. ahí también, ahí se abren uf, la retaíla, porque si tú te ponías a pensar, yo te digo un libro como clásico, y yo te menciono el libro clásico, todo el mundo lo leyó, es tan famoso y toda la cuestión, y si yo te dijera que ese libro es un plagio, pero el plagio es mejor que el libro que se escribió originalmente. Pasa como con las canciones, pues tú te quedas con uno o con el otro. Y aunque sea un plagio, a lo mejor es más rememorable que el original, lo cual no significa que copiar sea bueno, sino que también la pureza, la pureza de lo que pensamos e ideamos como una obra literaria es cuestionable. Es cuestionable. Porque yo puedo tener ideas más o menos ambiguas y que no terminan de convencer, y otro puede venir, refinar y coser y cantar. Yo, por ejemplo, hace poco leí un libro que se llama Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Es un libro basado en un autor anterior, de la cual Patrick Ness lee la idea original, lee la inspiración, y cuando este personaje muere, decide retomarlo. En el fondo es una aposta, no un plagio, es una aposta. Es decir, la persona dice, mira, ¿sabéis qué? Tengo esto, y a este gallo le parece tan buena la idea que hace un librazo. ¿Sí? O también tenemos otras cosas que son directamente robos. Ah, bueno. Robos. O sea, le pongo el nombre mío, así a lo Camille Claudel con, ¿cómo se llama el escultor? El que fue la pareja de Camille Claudel, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ¿Cómo Mauri. se llama este? Ayúdenme ustedes, pues, que están ahí al otro lado, son más cuicos que yo. Veamos, No, pareja. no sé si que era eh, Mira, Rodin. aquí dice que fue Auguste Rodin. Sí, Rodin. Bueno, Rodin, Rodin. una Que de se las... robaron a Rodin. Aquí hay Rodin, una película, sobre es que hay una película de eso. Robar a Rodin. Rodin hace Sí. cosas maravillosas, pero tiene en Camille Claudel, aparte de su amante, tiene a su, diríamos, a su aprendiz más talentosa. Y el compadre, sabiendo que tiene éxito, más éxito que él, y que las mujeres en general no son muy bien vistas en la escultura, le roba lo mejor y lo pone como suyo. Aparte que hay que ser el colmo de pate vaca, chanta, a ella la llevan y la mandan al psiquiátrico. Y ella todavía sigue enamorada. O sea, drama de drama, chisme de chismes. Pero si te das cuenta, ahí
realmente eso es un robo, por donde lo veáis, de una obra de arte. Y hay otros parecidos. Estaba tratando de acordarme de un libro súper clásico que es de un norteamericano que siempre es decir, El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. ¿Sabías tú que El Gran Gatsby no lo hizo Francis Scott Fitzgerald? ¿Sabías tú 10 que de... es la señora de Francis Scott Fitzgerald quien escribe la idea total y él agarra, la encuentra muy bien y la publica? Mira, no me sorprende. No me sorprende que se le robe la idea, o que en realidad, sí, que se le robe la idea a otra, sobre todo a una mujer. Ah, Ahora, yo te digo, claro, porque hay cosas, había mujeres que no podían publicar con nombre de mujer. Eso es clásico. Y ahí tú decís, ya es un chanterío porque tienen que poner nombre de hombre cuando son mujeres y lo que queráis. Pues la historia a lo mejor en algún momento se encarga de hacer justicia y darle a quien corresponde. Y George Sand, o sea, buen ejemplo, tremenda, tremenda, ¿no es cierto? Obra tremenda. Pero al menos te da la posibilidad de que eso, siendo un clásico, sea reivindicado. Francis Scott Fitzgerald, el libro más famoso de toda su obra, se la copió a la señora, se la robó. Eso podría ir en nuestra sección de chismecito, por ejemplo. hay bastante autorías así robadas y que tenía que ver justamente por una cosa de género. A las mujeres no se las publicaba, y no se las iba a publicar, simplemente. O sea, le pasó a Gabriela Mistral Mm. cuando el año, debe haber sido como en el año 50 y algo, gana los Juegos Literarios Florales en la Universidad de Chile, y es un concurso literario que se hace para que hombres ganen y le den una flor a una mujer, a una persona que iba a ser escogida como la mujer más bonita. Entonces, ¿qué pasa? Gabriela Mistral gana con un seudónimo, llega a la premiación, ven que es una mujer, y ¿cómo una mujer le va a regalar una flor a otra mujer? Y queda así como ¡puf! La escoba. Entonces, fue un uso muy utilizado durante cientos de años que las mujeres usaran seudónimos, antónimos, o sea, antónimos, seudónimos o anónimos, quería decir, eh, porque o no iban a ser publicadas o iban a ser derechamente como criticadas de las formas más duras posibles, como acusando histeria, acusando plagio, cuando Mm. eran historias o escritos inventados por ella. Entonces, eh, Y es, pasa en otra cosa que no son ni novela, ni poesía, ni... Tú las veías en filosofía, en ciencia, sí, o sea, entonces, todo tipo de formato lector tiene su engañito, tiene su cosita así, y claro, tiene alguna bastante relación con la situación de género, pero también hay otras cuestiones que también en algún momento en otro capítulo podríamos hablar, y si a ustedes les gusta, nos podemos extender un poquito ahí. Es ¿Qué es un escritor fantasma? ¿O un escritor en la sombra? hmm, Estos que publican como 300 libros en 15 años. Entonces sí, sospechoso, compadre. No. O ya los tenías ahí acumulados y los tiraste todo porque te fue conveniendo comercialmente, lo cual es dudoso, porque tienen distinta calidad literaria, algunos son muy variaditos en género. Eso es un horror, porque en el fondo estoy ocupando una otra persona
Y yo le doy 3 o 4 cucharas para que terminen el libro, pero en el fondo es la redacción de otra persona, muchas veces entendiendo y siendo muy lector del autor principal, le desarrolla el libro. O sea, ¿qué es realmente la originalidad? ¿Y a qué derechos de autor nos estamos refiriendo cuando hay todavía esta autoría en las sombras? Sí. Cuando hay estos escritores fantasmas, ¿a quién le atribuyo yo? Si todavía ni sabemos qué es lo que es la autoría, qué es lo que valora el lector, como un indicador posible, habiendo críticos, habiendo público, ¿qué valor le otorgará? ¿Qué valor le otorgará? ¿Solamente es la idea original la que pesa o pesa la forma en que yo cuento las cosas? O a lo mejor esta idea de tratar de imitar el estilo no genera algo distinto como impacto en el lector. A mí por lo menos sí me generaría diferencia. Yo sí Sí, bueno, consideraría esa idea. Y bueno, créeme que varios bestsellers se caerían así a pedacitos. pucha, es que el concepto bestseller te predispone a leer cosas que sabes que se han hecho, pero el bestseller no es un género. Ujú. Sin embargo, ya a esta altura yo encuentro que ya deberíamos meterlo como un género, porque Sí. o sea, es un concepto comercial y todo, pero eh, hay personas que se abocan a escribir bestseller. O sea, yo encuentro que está súper bien, porque bestseller lo único que te dice es que es más vendido, ¿no? No te dice por qué razón. Y mucho, digámoslo, acá lo que cambió es la estructura del mercado que compra o que vende. Pero si yo me Ujú. voy a libros que se han vendido mucho en la historia, pese a que no había una industria quizás tan elaborada, y hay, po. Y hay personas que publicaban en los diarios y la gente compraba el diario porque aparecía la historia. O sea, Sí. entonces, mm, yo voy al hecho de que la complejidad de la autoría y los derechos de autor tienen que ver con algo muy sensible que es yo gasté mi tiempo, mi capacidad para recrear alguna parte del mundo y contar una historia que de originalidad tiene la forma en que yo tengo de contar y recrearla. Porque lo que voy a decir está siempre situado en un lenguaje común. Salvo Martín Heidegger, que se le ocurrió dar la vuelta al mundo, al lenguaje, yo los que conozco en general hablan con las mismas palabras, dentro de los mismos contextos, en un horizonte de sentido parecido. Entonces, lo que se hace es un ejercicio donde la originalidad consiste en recrear, conjugar cosas que los Sí, po. otros pueden ver. Reinterpretar. ¿Me das cuenta? Sí. Pero el tema dedicado con el tema de autoría es que eso también genera dividendos que son absolutamente lícitos. ¿Ya? Yo con la autoría no tengo problema. Estoy un poquito en desacuerdo con el tema de derechos. ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, Porque, hay toda una política detrás de esto, al menos en Chile, como que se establece por derechos de autor, hay segmentos, hay cantidad de años. eh, lo que buscan los derechos de autor es como proteger la autoría intelectual ¿mm? de la idea, lo que igual es súper como las ramas del derecho y la abogacía a la libre interpretación. Eh, establece parámetros, pero es como, ok, o sea, no, no estamos, como dijiste tú, no es que estemos inventando, o las personas que escriben como lo que lo diferencia al final es la manera en la que relatan la experiencia. Y, La pero estilística, la forma. ¿Mm? claro, pero las ideas, es un debate sabroso porque las ideas son de quién, ¿cachai? O sea, Bueno, según eh, Platón andaban por allá y nosotros las recreamos con las almas conjuntas. Entonces, si nos vamos en volar, todos tenemos parte.
en nuestra alma, en alguna parte de nuestra alma, cuando hablamos con otras personas, nosotros parte de la Odisea tuvimos que ver, ¿sí? Claro. A lo mejor en algún, no sé, un pasado del alma que recogió otras almas, pues estuvo ahí en el mundo de la idea y alcanzó a recoger un cachito. ¿Qué es lo que nosotros cuando también hablamos de esta idea como de que conciencia colectiva? No somos puros individuos, algo nos llega ahí, ¿no es cierto? De la parte de la cultura y de conciencia de vivir como seres así aglutinados. Entonces, lo de los derechos, hay cosas que son derechos y son ley que son complicados, ¿sí? Porque, como decía por ahí algún filósofo, las leyes son esas redes maravillosas que atrapan insectos y dejan pasar peces, ¿sí? Están hechos muy adecuados a lo que nos toca vivir. Protegen cosas, indudablemente. Porque si no sería todo un completo despropósito. Pero como tú mencionabas antes, no existen obras que en realidad, ya sea por gusto, ya sea por presión social, son anónimas. Y esas anónimas, los anónimos no son realmente obras que tengan, que recojan en el fondo originalidad. Yo creo que sí. Originalidad en el término que estamos diciendo, ¿no es cierto? Recrear mundo, bla, bla, bla. Ujú. Entonces, cuando yo tengo un anónimo y no se lo puedo atribuir a nadie más, eso pierde algún valor porque no puedo determinar quién fue que lo hizo. ¿Es menos una construcción valiosa de nuestra sociedad? No. Por lo tanto, el derecho de autor tiene que ver con la protección a ese individuo que se dio el trabajo de expresarnos ese Ujú. conjunto de ideas de una manera muy personal. Claro. No puedo haberlo resumido mejor. De eso se trata. Como de proteger al individuo y su... ¿Cómo es una cosa tan sensible como escribir, eh, en el sentido de que efectivamente las personas vuelcan su manera de ser, su manera de absorber las cosas. Entonces, eh, bueno, tenemos el caso más chileno, siempre bonito, que es bueno nombrar, es a la Isabel Allende, que ella, sus obras son tan irreplicables porque son todas producto de ella, o sea, de sus vivencias personales. Eh, por eso no hay otra Isabel Allende, ¿cachai? Por eso, porque tiene, tiene las ideas propias de ella y la manera exacta de ella escribir. Y eso la hace eh, única e irreplicable. Yo ni siquiera la estoy defendiendo, pero ahí aplica muy bien el derecho de autor porque podríamos... no está escribiendo nada nuevo, pero sigue siendo propio y único y original de ella, ¿cachai? Mm, Y eso es lo que se busca proteger con los derechos de autor. O sea, no la idea, eh, o sea, no la manera Es que es muy raro esto de proteger una idea. O sea, igual me parece extraño. O, Sí, ¿sabes qué? Bueno, no sé si este debate tendría sentido en términos legales, en términos de económicos, etcétera. No sé si este debate tendría sentido cuando ya la modernidad no existe. Porque la sola idea de individuo no empieza a existir a partir sino de la modernidad como tal, ¿sí? claro. Por lo tanto, decir un relato personal es como mandarse el parte si uno mira de ahí para atrás. Así todos recogen, los grandes autores recogen eh, bueno, la Odisea o cualquier obra que uno mire más clásica hacia atrás, te va a decir, eh, sí,
pero esto yo lo obtuve del maestro no sé qué, de la escuela no sé cuánto, eh, pero yo soy discípulo de tal. Entonces, están hablando más bien de una tradición que yo puse aquí en el papel, te la traigo, mira, ahí está, la empaqueté, pero en el fondo la referencia a un autor individual es un poquito... Y ahí es donde, por ejemplo, adquiere fuerza otros libros que a lo mejor la autoría es difícil, pero que tiene, tiene un grado de valor impresionante. El mito, las leyendas. Bueno, hola, cosas que se trajeron desde la tradición oral. Lo anónimo. O sea, ¿alguien me puede decir qué pasa con las mil y una noches? Repito, qué historias. Entonces, ahí es donde ahí es donde nos vamos a poner piso. Y, por supuesto, también si ustedes quieren que vayamos un poco jugando con estos temas que tienen que ver con lectura, que tienen que ver con nuestra pulsión de lectores, pero no solamente lectura desde me gusta cómo escribe este o cómo escribe el otro, sí, eso también es posible, pero todos otros debates, el chismecito, em, los libros que ocupo cuando voy en bicicleta, el, el libro que yo he leído 15.000 veces en mi vida porque es que él me levanta el ánimo. Ese tipo de cuestiones también son parte de nuestra vida. También los tenemos que celebrar mañana. Entonces, a eso les convoco, queridos. Tienen todo el fin de semana para recorrer ferias del libro, librerías, hay varios espacios con descuentos especiales esta semana. Eh, Solo puedo pensar ahora en la feria del libro de Santiago, que va a estar en el Cerro Santa Lucía, y creo que ya han sido algunas ferias del libro como de Macul, Providencia, pero están todos aprovechando eh, la celebración para tener descuentos, promociones, aprovechenlas, eh, traten de comprar libros. eh, Ojalá también apoyar harto el comercio local, los fanfic, los fanzine, eh, los boletines, no sé, consumir lectura que les haga sentido con el espacio que habitan a diario, eh, para que también seamos una red de apoyo y, y seguir fomentando escribir, 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 leer, leer, leer. eh, y es eso, es eso. Ha sido una bonita experiencia grabar primera impresión, primera temporada. Eh, Esperamos darles una segunda temporada eh, igual de agradable, con autores y autoras eh, ya consagrados y en camino. eh, Así que eso, estamos como siempre agradecidos de la audiencia. Les recordamos que nosotros hacemos esto por vocación, por cariño, por dicharacheros, por jugosos, eh, porque hay una causa también Sobre todo, detrás que es por jugoso y dicharachero, porque está la causa detrás que es Ludocrónicas, que es una comunidad de personas súper bonitas, súper especial, que hace el aguante siempre, inclusiva, un espacio seguro, muy animalistas también. Entonces, hacemos esto no por la audiencia, no para que hacernos famosos, no por cosas tan banales, sino que porque podemos, porque queremos, porque nos gusta hablar de libros, porque nos gusta conversar. Así que
es eso. Se agradece a cada persona que se pasa, que deja un comentario, que comparte, que difunde, porque en realidad esto es para seguir haciendo redes, para acompañarnos y porque tenemos gustos en comunes que no queremos soltarlos en ningún momento. Así que Yo me sumo a las palabras de Bárbara y también quiero decirle que, bueno, una de las cosas que nos gustaría harto es lo que mencionábamos al principio. Nosotros vamos a empezar a hacer unas encuestitas, a generar más interacción entre nosotros, para que ustedes vayan metiendo la cuchara, porque también, claro, a nosotros se nos pueden ocurrir muchas locuras y se nos pueden ocurrir muchas ideas, pero como ya vimos, la autoridad de las ideas, sobre todo relacionadas con la lectura, no son propiedad de nadie. Y si nosotros les damos algunas ideas, ustedes pueden elegirlas o pueden plantearnos otras distintas. Y así enriquecemos todo esto. Y se hace esto mucho más cercano a lo que es una experiencia lectora. Yo leo lo que me gusta. Y nosotros quiero que nos lean a nosotros como a ustedes les gusta también. Sería parte de la lógica de este espacio. Entonces, cuando nosotros les planteamos alguna cosita, mírennos al revés y digan, no, yo quiero que se hable de esto. Y ahí vemos qué es lo que quiere la mayoría. Vamos, nos planteamos y lo hacemos, po. Lo construimos. eso mismo. Y seguiremos avanzando en estos capítulos cada 2 semanas. Así que nos Así es. vemos en 2 semanas más, a la misma hora, a las 8. Y nada, ánimo, ánimo. Emborráchense de palabras, chiquillos. Y estamos por hoy día. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Sigan leyendo. Gracias al equipo detrás de Ludocrónicas, que tiene estos espacios muy bonitos. Y nos vemos un próximo miércoles en Primera Impresión, segunda temporada. Así que, Y Mauri, ha sido un sigan, placer. para mí también, sigan también las otras cosas que hace Ludocrónica a través de este Sí, medio. hay más programas. No, no se crea nada. Hay toda una parrilla programática que tiene Ludocrónica en Twitch, de juegos de rol, juegos de Cómic. mesa, de cómics, así que nosotros hablamos muy genéricamente del libro y la lectura con invitados, pero hay más gente detrás de eh, haciendo programas en Ludocrónica. Así que muchos cariños a todos y nos vemos. Show. Chao.